Vamos a abrir, hermanos de la Iglesia Vida Nueva Neza, la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, y vamos a estar dando lectura del versículo 1 al versículo 12. Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. El título de esta predicación es Una fe en acción. Si ya lo tienes, ponte sobre tus pies, vamos a dar lectura para que yo me dé cuenta que ya lo tienes. Si alguien no tiene Biblia, por favor, indíquenle a los hermanos para que les puedan proporcionar una. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia. Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Ocupe su lugar. Más bien ese tema que tiene por fe una fe en acción, sería una fe en acción y el beneficio del perdón de los pecados. Esta historia es muy conocida, ese milagro que realizó el Señor a un paralítico en Capernaum. En este podemos encontrar 4 lecciones que nos van a ayudar a poder accionar nuestra fe y para que nosotros tengamos o obtengamos cosas muy importantes, muchos beneficios en nuestras vidas a través de la fe. Son lecciones que nos ayudarán porque muchos de nosotros ya no queremos seguir viviendo en la condición en que estamos viviendo de salud, en la condición financiera que estamos, laboral, matrimonial, familiar. Y déjenme decirles que a través de estas 4 lecciones esperamos que Dios nos ayude para que transforme nuestra vida en una vida mejor y agradable. Vamos a orar antes de empezar. Inclina tu rostro. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar juntos en un mismo cuerpo como iglesia. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has puesto en el corazón de cada uno de nosotros estar aquí para glorificar, exaltar tu nombre, Señor, a través de esa fe, a través de esos cantos que hemos, Señor, entonado para ti. Pedimos y rogamos que estos lleguen como olor fragante delante de ti y que pongas en nuestros corazones una fe grande para poder escuchar tu palabra y para poder ejecutar tu palabra en obediencia. Te pido y ruego, Señor, que perdones mis faltas, mis pecados. No soy digno de estar aquí, pero Señor, pido y ruego que a través del Espíritu Santo hables tú, no yo, sino tú, y que el propósito que tengas en el corazón de cada uno de los que estamos escuchando sea hecho conforme a tu voluntad y conforme a tu plan, Señor. Nos abandonamos en tus manos para que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros, Señor, y nosotros solamente, Señor, instrumento para aportar tu palabra. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, vamos a ver 4 lecciones para nuestra vida que nos van a ayudar en estos versículos que hemos leído, y vamos a ver cuáles son esas 4 lecciones que podemos aprender. Y la primera es: en Cristo siempre hay una oportunidad para nuestra vida. En Cristo siempre hay una oportunidad para nuestra vida. Dice el versículo 1: entró Jesús otra vez en Capernaum. Dice que entró otra vez, quiere decir que ya había estado Jesús en Capernaum, ¿sí? Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Jesús otra vez está en Capernaum. Él había estado antes en esa ciudad y después se fue y regresó. Y regresó porque es preciso que él lo hiciera, porque algunos quizá escucharon de él, pero no tuvieron la osadía o la valentía, o no accionaron su fe para buscarle en ese momento. Quizás como nosotros el año pasado estuvimos necesitados del Señor, el mes pasado estuvimos necesitados del Señor, pero no le buscamos en su momento. Quizás necesitábamos de su amor, de su poder, pero tuvimos una actitud indiferente delante de Dios. Y posiblemente fuimos como esos que escucharon y no se acercaron. Y por algún motivo nosotros dejamos de congregarnos, de orar, y nos apartamos del camino del Señor. Pero el Señor está otra vez ahí en Capernaum, dispuesto a ayudarles, y está otra vez dispuesto a ayudarnos. Su amor está disponible para ti, está disponible para mí. Está disponible para obrar maravillosamente en tu vida y en mi vida. Y nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Muchos dicen que nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidades, y no, yo creo que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Pero tenemos que hacernos una pregunta, tú y yo: ¿vamos a aprovechar esa oportunidad o vamos a seguir necesitados y sin buscar a Dios? El que estés aquí es una oportunidad que Dios te da para que tú puedas creer en Él, para que tú puedas entregarte a Él y para que tú puedas ver las maravillas que Dios tiene en tu vida. Dice el versículo 2: inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué les decía? Les predicaba la palabra. Jesús predicando la palabra. Había una muralla de gente, una multitud de gente. Dice que era imposible acercarse a Jesús. Y mucho menos para estos hombres que iban cargando un camastro o una camilla donde iba ese hombre que estaba paralítico. La situación de este paralítico era una situación compleja, difícil. Imagínate, todas las mañanas él despertaba y no hacía otra cosa que mirar al techo, hasta que alguien se compadeciera y lo cambiara de posición o de lugar. Pero eso es lo que él hacía. Y cada día era el mismo escenario, cada día tirado en el suelo, postrado en ese camastro o en esa cama. Todos los días, todos los meses, todos los años, teniendo que depender de otras personas para cualquier necesidad que él pudiera tener. Necesitaba ayuda para bañarse, para cambiarse, y aún para hacer sus necesidades fisiológicas, él necesitaba ayuda. Y tal vez para él no había solución a su problema. Así como muchos pensamos que no hay solución para nuestro problema porque lo vemos pero tan difícil, nos tiene agobiado, angustiado, que pensamos que ya no hay solución para nuestro problema. Pero, dice que unos oyeron y llevaron a este hombre a los pies de Jesús. Y yo doy gracias a Dios porque algunos te hablaron, tú oíste y te trajeron a los pies de Jesús en este lugar. Porque hay una necesidad grande que tú puedes tener. Y ellos querían en fe y habían creído y esperaban que Dios operara maravillas en la vida de este hombre. No había solución probablemente a ese problema, pensaban, hasta que oyeron de Jesús y creyeron en fe en Él
Y dijeron: wow, ahí está Jesús, el que hace maravillas, milagros y prodigios. Corramos, vayamos, yo creo que Él lo puede hacer. Y tú debes de venir a buscar a Jesús en fe. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué estás pasando? Yo no creo, al igual que la semana pasada que hablamos de esa mujer, que tu problema sea mayor al que tienen ellos. Y hubo solución, pero eso se necesita, para eso se necesita fe, buscar al Dios, entregarse a Dios. Si queremos experimentar las maravillas del Señor, tenemos que pasar. Segunda acción que tenemos que hacer es pasar de la intención a la acción. De la intención a la acción. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Posiblemente esas 4 personas ya habían llegado a oír del Señor la primera vez que Él estuvo en Capernaum. Probablemente era su familiar, su amigo, no lo sabemos. Y probablemente la primera vez tuvieron intención de llevarlo. Sería bueno llevarlo, sería bueno hacerlo, pero probablemente desaprovecharon la primera oportunidad que tuvieron cuando Jesús estuvo en Capernaum por primera vez. Pero esta vez ellos decidieron tomar acción. Ellos dijeron: no, ya no nos va a pasar igual. Decidieron pasar de la buena intención a la acción. Decidieron transformar su buena intención en una buena obra. Ellos decidieron aprovechar la oportunidad, aunque eso significaba, hermano, esfuerzo, trabajo, pero ellos creían en fe que valía la pena. A veces eso es lo que pasa, significa un esfuerzo, un trabajo, el poder estar ahí, el poder estar escuchando, aún en medio de los conflictos que tenemos, de los problemas que tenemos, pero eso es lo mejor que tenemos que hacer, es lo mejor que podemos hacer. Y tomaron la decisión. Y eso es la decisión que tenemos que tomar todos y cada uno de nosotros, de ya no quejarnos por nuestra condición. Ya dejemos de hacer solamente planes y de tener propósitos, sino acompañamos esos propósitos con la acción de la fe. Muchos de nosotros tenemos planes y propósitos, pero solamente tenemos la intención, no lo pensamos, pero no lo ejecutamos por temor. No lo ejecutamos porque no tenemos confianza. No lo ejecutamos porque no queremos ser hacedores, no queremos sacrificar, no queremos esforzarnos. Pero hay nuevas oportunidades. Comienza a congregarte, vuelve a retomar tu relación con Dios, vuelve a leer su palabra, empieza a orar, a hacer los devocionales. No te conformes solamente con la intención: ahora sí, yo voy a leer, yo sé que el Señor es poderoso y puede hacer cosas grandes en mi vida. Ahora yo voy a leer, ahora yo voy a escuchar, ahora yo voy a ir, ahora yo voy a hacer esto, lo otro. No te quedes solamente ahí, tienes que hacerlo. Si tú quieres ver un milagro poderoso en tu vida, tienes que hacerlo. Estos hombres no se quedaron ahí. Estos dijeron: vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Tercer punto, dijimos 4. La vida cristiana victoriosa es para aquellos que buscan soluciones. Escúchame bien, buscan soluciones, no excusas. Y vamos a verlo, versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Seguramente cualquiera, al ver que la casa estaba tan llena de personas, de multitud, donde estaba Jesús, probablemente al ver que no podían ni llegar, se hubieran desanimado o se hubieran regresado. Pues el versículo nos dice claramente que no podían, ¿qué?, acercarse a él. ¿Por qué? Por causa de la multitud. No se podían acercar a él. Ellos llegaron y vieron y dijeron: no nos podemos acercar a él. Pero estas personas estaban decididas a recibir un milagro para su amigo o su familiar, no sé qué sería. Ellos, en lugar de rendirse como muchos de nosotros y volver a casa con excusas, como
es que estaba lleno. Hubiera sido imposible, no convenía. Y otros más espirituales diríamos, como era de Dios que fuera así. Quizá no era la voluntad de Dios. Excusas que muchos cristianos usamos para hacer el mínimo esfuerzo para buscar y creer en Dios. Y a veces a echarle la culpa a Dios. Quizá no era su voluntad. Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No puedes decir eso. Ellos lo que hicieron fue buscar una solución, no una excusa. No se rindieron. Y yo le digo a usted, si usted tiene un problema de cualquier tipo, no se rinda. Busque a Jesús, busque una solución. No cambiaron de objetivo, pero cambiaron de plan. Al ver que no podían hacer la entrada normal, ellos cambiaron de estrategia. En lugar de entrar por la puerta, entraron por el techo. ¡Wow! Por el techo. Y tenemos que saber, hermanos, que un cristiano siempre, cuando busca de Dios, siempre el enemigo se encargará de ponerle obstáculos, dificultades, desanimarlo para que se aleje más y más del Señor. Siempre en el camino del Señor te vas a encontrar dificultades, obstáculos, pero tú debes de ser más, debes ir más allá de eso. Al igual que aquellos hombres, tenemos que hacer nosotros, tenemos que buscar soluciones, cambiar de estrategia, cambiar de plan si es necesario. Si hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. Si tenemos que levantarnos más temprano para leer la palabra, hay que levantarnos más temprano. Si tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer más temprano. Hay que buscar alternativas para poder llegar. Hay mucho tráfico, pero yo me voy antes o me voy por otra ruta. Tenemos que cambiar tal vez de plan, pero no de objetivo, que es buscar a nuestro Dios y a nuestro Señor. Lo que no debemos hacer es alejarnos de Dios. Y muchos nos desanimamos por todos los obstáculos que puede haber en nuestra vida. Está muy lejos, no lo creo, no es posible. Pues no te das cuenta. Dios no lo quiere, si lo quisiera lo hiciera fácil. Hermano, no. Todo cuesta. Buscar a Dios cuesta, pero la recompensa que tienes es inigualable. El poder ver las maravillas que Él hace es inigualable. Punto número 4, hermanos. Tenemos que comprender que el primer milagro que Dios quiere hacer en la vida del hombre es salvar su alma. Versículo 5. A ver, Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Wow, wow. Imagínate la escena, ¿no? Imagínate que ahorita alguien llegara aquí y empezara a romper ese pedazo de techo y bajara a alguien. ¿Qué dirías tú? ¿Qué diría el pastor? ¿Qué diríamos nosotros, al ver que esos hombres están interrumpiendo su predicación, destruyendo el techo? ¿Cómo los veríamos ustedes y cómo lo vería el pastor? ¿Sabes cómo los vio Jesús? No vio la imprudencia, no la necedad de ellos, sino vio la fe de ellos. La fe de ellos en acción, no solamente en intención. Él podía ver lo que estaban haciendo ellos. Era por esa fe que estaba en acción, que estaban ejercitando y que estaban haciendo las cosas. Él no veía la necesidad de ellos. Él veía la fe que tenían en Él, en Jesús. Y es importante aclarar, hermanos, que mucha gente el día de hoy habla de fe, como si la fe en sí misma tuviera algún tipo de poder o algún tipo de eficacia. ¿Han escuchado muchos de ustedes decir: la fe mueve montañas? No importa cuán grande sea tu problema, lo importante es que tengas fe. Yo te digo no y no.
Lo importante no es que tengas fe, lo importante es que tú tengas fe en el objeto correcto, en la persona correcta. Lo que hizo la diferencia en esa historia no fue la gran fe de estos hombres, sino que por esta fe en acción, ellos llevaron al paralítico a la persona correcta, a la persona apropiada. Porque muchos dicen tener fe, pero la fe no basta solamente. Muchos pueden tener fe en una pata de conejo, muchos pueden tener fe en un ojo de venado, muchos pueden tener fe en una imagen, muchos pueden tener fe en el cielo, en todo, pero esa fe no basta. Por eso no solamente es tener fe, sino tener fe en el objeto correcto, en la persona indicada, que es Jesús. Si tu fe no está basada en Jesús, déjame decirte que tu fe es vana. Pero Jesús pudo ver la fe de ellos, y Jesús puede ver tu fe y puede ver tu problema. Así es nuestro Dios, así es nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. No simplemente es tener fe, sino tener fe en Jesús, de aquel que predicamos, aquel que predicaba ese día, aquel que escuchaba a la gente. Jesús pudo ver la fe de los que traían a este paralítico, pero también vio que ese hombre que fue traído por ellos tenía un problema, y pon ojo en esto, tenía un problema más grande que la parálisis de sus piernas. ¿Y cuál era su problema? Sus pecados no habían sido perdonados. Estaba en condenación, y de nada hubiera servido que el Señor lo hubiera levantado y saliera de ahí caminando, si después iba a ir con destino al infierno. Wow. Lamentablemente muchos de nosotros buscamos a Dios solamente por lo que puede hacer en nuestras vidas físicas, seculares, emocionales, fraternales, etcétera, etcétera, y no lo buscamos por lo que Él es. Yo recuerdo esa historia de los 10 leprosos. ¿Cuántos fueron sanados de los 10 leprosos? Los 10 fueron sanados. ¿Y cuántos fueron salvos? 1. O sea, sanados temporalmente, pero después, ¿qué iba a pasar? Se iba a venir a condenación. Y este que creyó y regresó y le dio la gloria, él no iba a tener ese problema. Entonces Jesús dice, es que tu mayor problema no es tu enfermedad, tu mayor problema no es lo que estás pasando, tu mayor problema desde tu perspectiva no es lo que a ti te aflige, tu mayor problema es que tus pecados no han sido perdonados. Wow. Los que estaban ahí estaban viendo un espectáculo inigualable, en el sentido de que bajaban, pues no era algo muy ordinario, bajaban a alguien y a lo mejor esperaban que algo extraordinario pasara, sucediera, y Jesús le dice otra cosa, ¿no? Jesús les dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Wow, imagínate nada más la escena, ¿no? Nosotros tenemos aflicciones y necesidades, pero la mayor necesidad que tenemos cada uno de nosotros es el perdón de nuestros pecados. Imagínate, en un texto paralelo, en Mateo, no lo busques, Mateo 9:2, nos dice una frase más completa. Ahí dice, ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Y en el griego, esa frase de ten ánimo quiere decir, llénate de gozo, llénate de alegría, tus pecados te son perdonados. O sea, está gozoso, sé alegre, porque tus pecados son perdonados. Y probablemente él no podía caminar, él estaba todavía en la misma condición que lo llevaron, que cuando llegó. ¿Y cómo Jesús, a pesar de eso, le dice que él debería de tener toda la razón para cobrar ánimo, para estar gozoso, para alegrarse? ¿Sabes por qué? Porque ha recibido el más grande beneficio que un ser humano puede recibir jamás. Se trata del perdón de tus pecados. El mayor beneficio que tú puedes obtener de Jesús es el perdón de pecado. No es tu salud, no es tu economía,
no es tu relación, no es tu matrimonio. Claro que todo se engloba en la misericordia de Dios y Dios ordena todo, pero ese no es el mayor beneficio que tú puedes tener. Y muchos de nosotros vamos tras otros beneficios que nos alejan de Dios, pero el mayor beneficio es que podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Por eso todos se quedaron así. Lo trajeron para que el Señor hiciera maravillas, milagros en su vida, porque ya había sanado a otros. Y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Para todos el problema más evidente de este hombre era que él era paralítico, pero el diagnóstico de Jesús era muy diferente al nuestro. Él sabía que su problema más urgente no era la parálisis, el problema más urgente de este hombre era su pecado y toda la consecuencia que conlleva en su vida y en la vida venidera. Déjame aclararte algo, porque a lo mejor lo estás pensando, que cuando hablo de pecado no me refiero únicamente a aquellos actos pecaminosos que la gente suele hacer, como mentir, robar, adulterar, codiciar, chismear, etcétera. No me refiero solamente a eso, yo me refiero más bien a la fuente que produce todos esos pecados. Y es el hecho de que el hombre ha decidido vivir, escúchame bien, y eso pasa aún entre muchos que dicen son cristianos, han decidido vivir de espaldas a Dios. Han decidido hacer su propia voluntad. Cuando yo quiera lo hago, cuando yo quiera voy, cuando yo lo necesite, han decidido hacer su propia voluntad, buscar su propia gloria. Yo estoy bien así, cuando tenga necesidad iré, cuando yo pueda lo haré. Han decidido buscar su propia gloria. En otras palabras, el hombre ha decidido ser su propio Dios. Y eso es algo lamentable que ocurre y aún en aquellos que dicen haber creído en Dios. Piensa en un momento en ese paralítico, hermano. Piensa en un momento, imagine. Él no tenía mucha capacidad para hacer actos pecaminosos. Él no podía moverse, no podía robar, no podía adulterar, no podía matar. Pero, porque muchos dicen: yo soy bueno, yo no sé hacer, yo no hago nada, nunca he matado, nunca he robado, yo le doy al que necesita, yo soy buena con mi esposo, con mis hijos, pero podía pecar. Y pecaba porque el pecado es un problema del corazón. Y ese, según Jesús, es nuestro problema más urgente. Mis hermanos, ese es el más urgente de nuestros problemas, el pecado. Probablemente este hombre paralítico había soñado muchas veces con la posibilidad de caminar, pensando que esa sería la solución de todos sus problemas. Él podía tal vez, o a lo mejor imaginó: si tan solo pudiera valerme por mí mismo y ir a donde yo quiera, hacer lo que yo quiera, yo sería el hombre más feliz del mundo. Y yo creo que nunca volvería a quejarme de nada si tan solo pudiera caminar. Pero Jesús lo veía de otra manera. Si para Jesús para que él sanara únicamente a este hombre de la parálisis, estaba dejando a este hombre en una terrible condición. Si no habría resultado realmente en lo que Jesús había hecho, era vano. O sea, Jesús sabía que no solamente tenía necesidad de eso. Y lamentablemente esa es la situación de muchos de las personas, incluyendo de muchos que se profesan ser cristianos. Dicen así: ay, si tan solo, y empiezan a poner en su lista, si tan solo, ¿sí?, sanaras tú, Señor, mi enfermedad. Si tan solo alguien me amara, si tan solo mi matrimonio fuera mejor, si tan solo tuviera un mejor trabajo, si tan solo tuviera hijos obedientes, si tan solo, y si tan solo. Hermanos, escuchen bien. Sea la que tú quieras que pongas en esta lista, estás completamente equivocado si piensas así.
Porque muchos pensamos, y muchos lo hemos pensado, y no me digan que no, si Dios me sanara, si tan solo Él me sanara, yo haría esto, lo otro, aquello, me rendiría a sus pies. ¿Y por qué no te rindes ahora que estás enfermo? ¿Por qué no te rindes delante de Él ahora que no tienes? ¿Por qué no te rindes aún cuando tienes problemas en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos? ¿Por qué estás esperando? Si tan solo, ese es algo equivocado que es una realidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, si tan solo, si yo tuviera dinero, yo sería capaz de darles a la iglesia para que compraran un terreno y hicieran una iglesia? Si tan solo yo tuviera los recursos, ayudaría a mis hermanos. Deja ese si tan solo y acciona tu fe. Lo poquito que te da el Señor, di: Señor, tengo poquito, pero ¿sabes qué? Con este poquito yo voy a ayudar a mi iglesia. No sé hacer grandes cosas, ni puedo hacer grandes cosas, pero con lo poquito que yo puedo hacer, quiero servir en la iglesia. Olvídate de si tan solo y empieza a ejercitar tu fe. Busca a Dios, no por lo que Él te puede dar, sino por lo que Él es. Y la consecuencia de, si tú lo buscas así, puede ser que venga y sane todo aquello que en ti esté mal, tu enfermedad, tu familia, tus relaciones, tus hijos, pero tenemos que pensar de diferente manera. Muchos piensan que porque están bien económicamente, que porque están bien socialmente, culturalmente, son felices. Y te digo una cosa, no, y para muestra falta que voltees a ver a los artistas, a los políticos. Siempre hay vacíos en sus corazones, lo llenan con drogas, muchos se suicidan, muchos hacen cosas que no, porque no hay paz en sus corazones. Eso no es garantía. Si tú tienes todo o lo que tú piensas tener para ser feliz, déjame decirte que estás equivocado, porque lo que tú necesitas es el perdón de tus pecados. ¿Por qué no dices, si tan solo el Señor se dignara a perdonar mis pecados, entonces sería digno de alabarle, de bendecirle, de exaltarle y de poder esperar que Él obre un milagro que mi vida necesita? Hermano, presta atención a lo que le voy a decir. Ese paralítico, inicialmente, Jesús no le dio lo que él quería. Jesús no le dio lo que él quería, sino lo que él realmente necesitaba. Y a veces así es Dios con nosotros. Dios no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que realmente necesitamos. Porque el hombre es muy orgulloso, muy egoísta. Y pregúntale a un muchacho o a una muchacha, ¿cómo te gustaría un novio o una novia? Y realmente, ¿cómo creen que la describiría? ¿O lo describiría? Una novia alta, ojos de color, tal vez blanca, delgada. Un hombre corpulento. ¿Qué más le podemos decir? De ojos de color, blanco, ¿no? ¿Le pedirías todo eso? Y volteas a tu lado y le dices, Señor, a mí no me dices nada de eso, A mí no me dices nada de eso. Mira a mi esposo, mira a mi esposa. Pero déjame decirte que el Señor no te da lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Y ese hombre, esa mujer, si son de Dios, va a ser tu ayuda idónea, hombre. Y ella te va a ayudar a hacer los propósitos que Dios tiene para ti en tu vida. Porque tal vez el otro que era como tú anhelabas, no iba a cumplir los propósitos que Dios había anhelado para tu vida y para la vida de tu familia, de tu hogar. Ese es el hombre probablemente que tú necesitabas, independientemente de cómo lo vea el mundo, gordito, chaparrito, feo, calvo, como lo vea. Pero es el hombre que te va a llevar a ser feliz, porque Dios no puso en ti. Cuando tú pones todo en Dios, Dios te da no lo que tú quieras, sino lo que tú necesitas para cumplir los propósitos de Dios, hermano. Pero eso es por fe. Caminemos por fe. Si Dios te dio esa mujer, como sea, ámala, respétala, vive conforme a la plan y a la voluntad de Dios. Si Dios te dio ese hombre gordito, chaparrito, alto, ámalo, moreno, prieto, feo,
ámalo, porque ese hombre te dio. Que juntos puedan caminar, porque Dios no te da lo que tú quieres, sino lo que realmente necesitas. Y así es en la vida, hermanos. ¿Por qué mujeres? ¿Por qué hablo de los hombres y voltean a ver a sus esposos y se quedan? Ame a su esposo, hermana, ame a su esposo, ámelo. Vaya, si hay conflictos, hay problemas, vaya a Dios y dígale: Señor, perdona mis pecados y aquí estoy, yo te busco, porque yo sé que mi fe la puede accionar y yo sé que tú puedes primeramente perdonar mis pecados, pero también tú puedes ordenar mi vida. Pero debe acercarse con fe, con ganas, como lo hicieron estos hombres, sin importar las barreras, sin importar lo que pueda ocasionar, sin importar el trabajo que me cueste, sin importar la inversión, sea física, económica. Tenemos que hacerlo, tenemos que buscar al Señor. Si no, ¿de qué manera? Cuando tú buscas al Señor pasan cosas formidables, maravillosas en tu vida. Lo vimos hace 8 días con esa mujer victoriosa en fe. Ahora lo estamos viendo con ese paralítico. ¿Cómo es un paralítico? No puede hacer nada, necesita ayuda de todo. Socialmente está alejado. Pasa muchas cosas malas y pasan los días y los meses, está postrado y probablemente esté desanimado y probablemente su autoestima esté muy baja. Y algún día vamos a hablar de la autoestima, porque la autoestima no es como la que el mundo pone en nuestras vidas, ni cómo nos vemos nosotros, sino cómo quiere Dios que seamos nosotros. Pero así es, ¿cómo estaba ese hombre? Entonces, el Señor le da lo que realmente necesitaba. Y no era la sanidad de su cuerpo lo que realmente necesitaba de una mayor forma, sino ese paralítico necesitaba urgentemente el perdón de sus pecados. Y eso fue precisamente lo que Jesús le dio. Escuche bien, según Jesús, ninguna necesidad es más urgente que el perdón de tus pecados. Es por eso importantísimo comprender que el principal milagro que nuestro Dios quiere hacer en la vida de toda persona no solamente es sanar su enfermedad, restaurar sus finanzas, su matrimonio, sus relaciones, sino salvar su alma. Ese es el objetivo principal, hermano. El objetivo principal del Señor para toda persona es salvar lo que se había perdido. Tenemos que comprender que todo lo que Dios permite, y vuelvo a decir, y subraye permite, todo lo que Dios permite en la vida del ser humano tiene un objetivo: salvar o salvarlo de la condena eterna. A veces Dios permite en nosotros enfermedad, y lejos de quejarnos, entreguémosela a Dios y decirle: Señor, haz tu propósito a través de esta enfermedad en mi vida, porque muchos han llegado a conocer de Cristo y han amado a Cristo y se han entregado a Cristo, porque han tenido una enfermedad, y algunos, como estos hombres, le dijeron: ven, vamos, yo sé de un lugar donde puedes buscar a Dios, yo sé de un lugar donde Jesús te puede sanar. Y fueron creyendo, y el Señor ha operado cosas maravillosas en sus vidas. Ese problema que tú ves en tu familia, con tu esposo, con tus hijos, de salud, de relaciones, de finanzas malas, no es más grande que el poder de Dios. No es más grande que la misericordia de Dios. No es más grande que el amor de Dios por su creación. No es más grande por el sacrificio que hizo Dios para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿sabes qué? Si no es más grande, vamos a Dios, busquemos a Dios, y entonces Dios puede hacer maravillas. Como cantábamos, grandes maravillas en tu vida. Pero tenemos que activar y accionar esa fe, creyendo que lo que yo voy, a donde yo voy, lo que yo escucho, lo que yo pienso del Señor es verdad, lo que Él dice, creer en sus promesas. Y no me interesa lo que tenga que hacer. Si tengo compromisos, yo reagendo mi agenda y yo voy.
yo te digo, tiene que cambiar nuestro plan, no nuestro objetivo. Nuestro objetivo es buscar a Cristo, aunque tenga que cambiar de estrategia. Si sé que voy a hacer algo, lo hago más temprano o más tarde. Si sé que no tengo lo necesario, pues en la semana busco para tener lo necesario. Si sé que hay tantas cosas, tenemos que centrarnos en el Señor Jesucristo. Imagínate este hombre. Oye, Señor Jesús, yo vengo porque vengo paralítico, yo vengo porque vengo enfermo, yo vengo porque tengo problemas físicos, yo vengo y tú me dices tus pecados te son perdonados. Yo pensé que tú ibas a decir, eres sano y vete. Porque muchos buscamos solamente un Dios sanador que pueda resolver nuestros problemas por lo que Él puede hacer y no por lo que Él es. Pero aquí la ecuación es al revés. Busquemos a Dios por lo que Él es y no por lo que Él puede hacer. Porque Él puede hacer, cantamos maravillas, grandes, grandes maravillas en tu vida. Para Él no hay nada imposible. Versículos 6 al 8. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué hablas así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Fíjate lo interesante. Ellos no habían expresado nada con su boca, no habían dicho nada, pero Jesús tiene el poder para escuchar nuestro diálogo interior. ¿Qué es esto? Nuestros pensamientos. Dios sabe qué estás pensando en este momento. Y a lo mejor tú dices, no, el pastor no sabe lo que dice. Pero Dios conoce los corazones, la intención del corazón, la intención de nuestros pensamientos. Pero déjame decirte, en este caso, el proceso de razonamiento de esos líderes, de esos escribas, ¿sabes qué? Era correcto. Era correcto lo que ellos estaban pensando. Era correcto lo que ellos estaban diciendo. Era correcto. Ellos pensaron que Jesús está diciendo que tiene autoridad para perdonar pecados. Y la verdad es sí tiene autoridad para perdonar pecados. O sea, era correcto. Estaban diciendo que es Dios solamente el que puede perdonar pecados. Correcto otra vez, porque es Dios el que puede perdonar pecados. Es Jesús. O sea, estaban pensando cosas que eran correctas, pero ellos ni aún así lo sabían, ¿no? Y Jesús, conociendo lo que pensaban, escúchame bien, no un día tú quieras preguntarle a Jesús o quieras algo de Jesús y pienses, pues yo voy a hacer esto, pero tú por dentro estás pensando otra cosa, porque a Jesús te puede confrontar. Tú de labios para afuera me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Pues en vano me honras. No, hermanos, tenemos que accionar nuestra fe, pero en base a lo que está en la palabra escrita. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Dejemos de buscar excusas. Es que no tengo tiempo, es que estoy lejos, es que mucho tiempo. Es que no, hermano, ¿quieres una vida plena, de verdad feliz, aún con los problemas que pudieran tener? Bueno, busca a Cristo. Ya empezamos porque alguien te habló, alguien te dijo, oye, allá está Jesús. Yo te pregunto una cosa, ¿tú crees que aquí esté Jesús? Y la respuesta es sí. Porque uno de los atributos de nuestro Dios es omnipresente. Él está presente en todo lugar. Y entonces, eso es importante, que ustedes ya empezaron por escuchar, ahora caminen en fe, pero no solamente caminen en fe, sino accionen esa fe, hagan lo que tengan que hacer. El enemigo siempre va a poner en sus mentes obstáculos para decirle, no, ni vaya, no pasa nada, no es cierto, está muy lejos, gastas dinero, te esfuerzas, y va a poner, no, mira, no hay remedio para tu esposo, no hay remedio para tu esposa. Humanamente y naturalmente, la medicina no estaba tan avanzada como ahora. Podían decir, no hay remedio para este paralítico, ¿para qué lo llevamos? No hay remedio.
Pero no, esa es la fe que tenemos que tener, que Señor, yo sé que yo te busco, yo sé que te pido perdón, yo sé que tú perdonas mis pecados y yo sé que tú puedes obrar maravillosamente en mi vida, en la vida de mi familia, de mis hijos y de todos. Yo lo sé, y porque yo lo sé, yo te busco por fe, porque yo quiero que tú veas en mí esa fe como la vistes en esos hombres que llevaban al paralítico. Pero no solamente es creerlo, pensarlo o la intención, hay que accionar, hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo. Si no, no es vano lo que tú hagas. Y te digo una cosa, en adelante vas a poder ver las maravillas y las grandezas de nuestro Señor. Donde no había remedio para una relación, ahora hay amor. Donde no había remedio para una enfermedad, ahora hay salud. Donde no había remedio porque no había nada ni para comer, ahora hay abundancia. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir o va a ser añadido. Y creemos en sus promesas. Creemos en sus promesas. Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levanta tu lecho y anda? Y yo te pregunto a ti, piensa, razona tantito, ¿qué es más fácil sería decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué tú crees que podría ser más fácil decir? ¿Qué tú crees? ¿Cómo parecería a ti que sería más fácil decirle, tus pecados son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? Y yo creo que muchos pensarían, no, pues es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, ¿no? Porque nosotros no podemos corroborar o subir al cielo para ver si se efectuó la acción. Y yo solamente le digo, tus pecados son perdonados, y lo creo y ya. Pero si le digo, levántate y anda, y no se levanta, entonces sí es visible, y entonces van a decir que esto no es verdadero. La gente podría decir, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, pero desde la perspectiva de Dios, no. Desde la perspectiva de Dios es más fácil sanar, y ahorita voy a decir por qué, a un enfermo, una necesidad. Dice, si tú lees Marcos, hemos leído ya Marcos, los que han leído el devocional, y Marcos en el capítulo 1, Jesús se pasa sanando a medio mundo, sacando demonios. Es más, a un leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme, y Jesús dice, quiero, sé limpio, y nada más con esas palabras la lepra desapareció. Jesús en el capítulo 1 estaba sanando. Dios, era muy fácil sanar, y era muy fácil decir al paralítico, sé sano, levántate, toma tu lecho y anda. Podía hacer eso, pero Jesús sabía que había una necesidad mayor en la vida de este hombre. ¿Y sabes por qué es más difícil perdonar pecados? Porque para perdonar pecados, para ese perdón, a Jesús le iba a costar mucho, mucho sufrimiento, hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es lo que iba a costar, y lo que costó el perdón de tus pecados y el perdón de mis pecados. No es como muchos dicen, tan fácil, reza 5 Aves María, 5 Padres Nuestros y ya está. No, para que Dios concediera el perdón de pecados era necesario que Cristo padeciera y muriera en la cruz. Marcos 8:31, y ese sí búscalo, vamos a leerlo. Marcos 8:31. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, ¿qué? Padecer, ¿cuánto? ¿Poquito? No, mucho. Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser ¿qué? Ser muerto y resucitar después de 3 días. O sea, el perdón de tus pecados, el perdón de mis pecados, le ha costado mucho, mucho a Jesús. Para él era fácil decir, sé sano y vete ya. Pero el perdón de nuestros pecados a Jesús le costó mucho. Y nosotros, cuando vamos delante de Dios, tenemos que recordar todo lo que le costó al Señor el perdón de nuestros pecados y de nuestras faltas.
Y yo decía cuando preparaba esto, verdaderamente, Señor, perdónanos, porque muchas veces tan fácil nos es, perdóname, Señor, y ya. No, sí es perdóname, Señor, pero también ayúdame a reconocer todo lo que tuvieses que pasar en esa cruz para poder perdonar mis pecados, solamente por amor, solamente por gracia, solamente porque nos amas, por tu misericordia. O sea, cuando reconozcamos lo que hizo Jesús para perdonar nuestros pecados, vas a ver la importancia que Jesús tuvo al decirle, tus pecados te son perdonados. Porque para que sus pecados le fueran perdonados, tenía alguien que pagar el perdón de esos pecados, y ese que pagó el perdón de esos pecados fue Jesucristo. O sea, no es tan fácil. La gente dice, ay, pues el perdón de tus pecados. No, es más difícil. El sanar para Jesús era fácil. Y te digo una cosa, el perdón de nuestros pecados no fue fácil para Dios. El sanarte en esta perspectiva es fácil para Dios. Si tú buscas a Dios, si tú le pides perdón y tú esperas en Dios, de verdad Él puede hacer la obra maravillosa en tu vida. Y eso que tú no tienes esperanza, eso donde tú no sientes que no avanzas, que no pasa, puede pasar, pero tenemos que accionar nuestra fe, tenemos que poner nuestra fe en acción, esperando que el Señor obre, no esperando lo que podamos hacer nosotros, porque nosotros muchas veces nos desesperamos y decimos, pues yo voy, le pido, no pasa nada. Pues olvídate que pase o no pase nada, tú pones en manos de Dios tu asunto y espera en Dios. Cuando fue el diluvio, ¿cuánto tuvo que esperar Noé para que pasara? 150 años. ¿Cuánto? 120 años o 120 años, perdón, corregimos. Cuando iban a ser el hijo de Abraham, su primogénito, ¿cuánto tuvo que tardar esa promesa? Muchos años. Y hay veces que al instante sanan. Señor, si tú quieres, puedes sanarme, quiero. Y al momento la lepra desapareció. ¡Wow! Entonces, hermano, si tú estás aquí es porque escuchaste de Jesús. Pero tenemos que accionar esa fe. Esa fe la tenemos que accionar. Versículo 10 al 12. Vamos concluyendo ya. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. O sea, mira lo que hace Dios, hace cosas que tú jamás pensaste ni que tú hubieras visto. Y Dios puede hacer grandes cosas, grandes maravillas en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, que tú ni te imagines. Pero el Señor lo puede hacer. Solamente tenemos que buscar a Dios, creer a Dios, accionar nuestra fe. Que no haya queja en nosotros, sino más bien soluciones. Tenemos que enfrentar las problemáticas, puesto en Dios todo. Y entonces el Señor puede obrar maravillosamente en nuestras vidas. Este hombre se levantó. Dios obró al mirar la fe de ellos en acción, incluyendo la de este hombre paralítico, porque muchos dicen, y Jesús vio la fe de estos cuatro. No, pero déjame decirte una cosa, también la fe de este hombre paralítico, porque si este hombre no tuviera fe, él hubiera dicho no voy, se hubiera puesto, se hubiera tirado, hubiera hecho muchas cosas, pero Jesús también vio la fe de este hombre. ¿Y sabes qué? Pero lo que el Señor vio fue la fe de estos hombres, porque dice que no solamente esos cuatro lo llevaron, fueron muchos con ellos, pero solamente él pudo ver la fe de estos cuatro. Yo espero que Jesús pueda ver la fe en esta tarde, de hora y en adelante, en esta oportunidad que nos da el Señor a nosotros, para poderle decir, Señor, verdaderamente yo no he puesto mis ojos en ti, te pido perdón de mis pecados y obra, dame esta nueva oportunidad para que tú obres en mi vida, en la vida de mi esposo, de mi familia, de mi hermano, de mis hijos, en la vida financiera, en la vida de relacional, en toda mi vida. Obra, Señor, obra. Este hombre se levantó, pero el mayor beneficio que él había recibido fue la sanidad el perdón de sus pecados.
no la sanidad de su cuerpo. ¿Por qué? Porque este hombre recibió un beneficio temporal. Su cuerpo estaba ahí, iba a seguir su proceso natural y su cuerpo se iba a desgastar y un día culminaría con la muerte de este hombre. Entonces esa sanidad realmente es temporal, pero el perdón de los pecados es algo eterno. Cuando uno no está en Cristo está destinado a morir a condenación, pero cuando uno está en Cristo muere para salvación, para vida eterna con Cristo. Y sabes, te digo una cosa, ¿por qué es tan importante el perdón de pecados? Porque tú puedes hacer ejercicio, tú puedes llevar una dieta, tu salud puede mejorar muchísimo, pero al final de cuentas, hombres sanos y hombres enfermos, un día vamos a morir. El Señor ha hecho en nosotros, yo me cuento, milagros grandes de salud, pero déjame decirte que un día nosotros vamos a tener que partir. Y te lo digo bien. Había una vez un anuncio en un gimnasio, decía, la alimentación y el ejercicio te van a liberar de muchos problemas físicos, pero no de la muerte. Les digo una cosa, esa es la realidad. Por eso nosotros debemos tener más preocupación por el perdón de nuestros pecados que por la condición en que estamos. Pero con nuestra fe, esa condición puede ser transformada en algo bueno para nuestras vidas. Ponte sobre tus pies. El perdón de los pecados le aseguró a este hombre, y fíjate lo que va a decir, el perdón de los pecados le aseguró a este hombre un lugar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos, por la gracia, no de lo que él hiciera o dejara de hacer, sino por la gracia que Jesús le otorgó gratuitamente y le ha otorgado a usted y me ha otorgado a mí cuando hemos creído en él, que él murió en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Por eso, hermano, no se aflija cuando yo le digo que un día vamos a tener que partir, porque el Señor, si está creído, le ha asegurado un lugar en la misma presencia de Dios por los siglos de los siglos. Nuestra fe tiene que ser puesta en acción, tiene que ser mostrada. Dice Santiago 1:22, lo estuvimos viendo, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, una fe en acción. Nuestras obras ponen en evidencia lo genuino de la fe que profesamos, hermano. La verdadera fe implica una entrega total de su ser a Dios. Este pobre paralítico no tenía esperanza, ese pobre paralítico no podía hacer nada por sí mismo, pero la fe de algunos amigos le llevaron a Jesús. Y probablemente tú conozcas a una persona que está siendo afectada, probablemente tú conozcas a una persona que tiene necesidades, y tenemos que empezar a activar nuestra fe. Y tenemos que tomar a esa persona y decirle, vamos, yo te llevo. No importa si yo gasto, no importa si yo hago, no importa si yo me desgasto. Vamos, así como esos hombres llevaron a ese amigo o ese familiar paralítico, lo llevaron con Jesús. Así nosotros, hermanos, si vemos necesidad en la gente, tenemos que hablar de Jesús, tenemos que decirles, vamos, ahí hay respuesta para el perdón de tus pecados y para que el Señor obre una maravilla en tu vida o en tu necesidad. Pero tenemos que ir con esa fe, tenemos que ir con esa confianza, una fe que se pueda ver, una fe que podamos transmitir. Siempre habrá obstáculos para caminar en los caminos de nuestro Dios. Siempre habrá circunstancias difíciles, fríos, lluvia, enfermedades, distancias, economía, hasta desinterés de los hombres, excusas.
pero tenemos que esforzarnos para buscar a Dios. Tenemos que esforzarnos para llevar a aquellos que tienen necesidad y necesidades a los pies de Dios. Hermano, este es un reto para nosotros. ¿Tú conoces a alguien que tiene necesidad? ¿Tú conoces a alguien que su situación es difícil? Ve y háblale de Jesús. Ve y háblale de las promesas de Dios. Ve y preséntale a Jesús. Tómalo de los brazos y llévalo al conocimiento de Dios. Tráelo a la iglesia, tráelo a los reuniones. Te va a costar, sí, tal vez sacrificio, tal vez economía, tal vez tiempo, pero déjame decirte que es la mejor inversión que tú puedes hacer. La inversión de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Pero también pudimos ver que ese paralítico fue sanado. Tenemos que tener una fe en movimiento, en acción, y esperar la misericordia y el amor de Dios a todos los asuntos que ponemos en sus manos. Él es grande en poder, Él es grande en amor y misericordia. Esas son nuevas cada mañana. Si tú tienes una preocupación grande, una dificultad grande, una aflicción grande, una enfermedad grande, busca a Dios, ponle en manos de Dios y solamente espera la respuesta de Dios. Solamente espera la respuesta de Dios. Porque el Señor es hacedor de maravillas. Ese es nuestro Dios. Es santo, santo, santo. Quiero que pase el grupo de alabanza. Quiero que pase el grupo de alabanza y vamos a cantar. No lo hacemos. Vamos a cantar esa canción donde se le da alabanza y gloria a Dios, donde decimos que eres digno, santo, santo.